Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de SITS, Ciencia, Innovación y Tecnología en la Salud. En este programa y a lo largo de 10 episodios siempre creímos y seguiremos creyendo que se puede aprender algo nuevo cada día. Este es un episodio muy especial para mí y para todo el equipo que hace posible este podcast, ya que al llegar a 10 capítulos ha significado un gran esfuerzo por parte de nosotros y sin duda no sería lo mismo sin cada uno de ustedes. Los que nos ven por Facebook, TikToks o nos escuchan por Spotify y Amazon Music, muchas gracias por el apoyo y nos seguiremos viendo aquí por otros 10 o más de 100 capítulos. ¿Y cómo íbamos a conmemorar nuestro 10º episodio en este programa? Sino con la presencia de un excelente invitado muy importante para la industria farmacéutica y para la medicina en el país. El doctor Alejandro Lara Terrazas, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México como médico cirujano. Posteriormente, él hizo una especialidad en anestesia en el Hospital Central del Sur de Alta Especialidad de Picacho Pemex. Cursó 2 posgrados en cuidados paliativos y manejo del dolor en el Instituto Nacional de Cancerología, finalizando con una maestría en Administración de Empresas en la Universidad del Valle de México. En el ámbito profesional, ha formado parte de importantes organizaciones como Grupo Roche Syntex de México, Asofarma de México y Landsteiner Scientific, siendo esta última donde actualmente ejerce como director médico. Alejandro, pues te queremos dar la bienvenida y también las gracias por estar aquí con nosotros y poder charlar esta tarde un poco acerca de 4 tópicos fundamentales que habíamos acordado y platicado, que son fundamentalmente la temática de las enfermedades crónico-degenerativas, hablar sobre la insulina y sus mitos y también platicar sobre la evolución de la medicina en México y la interacción, además de la interacción médico-paciente y los modelos de negocios. Sabemos que has combinado tu formación de medicina también con la parte de la administración de empresas. Entonces es algo que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención porque dije, bueno, siendo un médico, estudiando medicina, ¿cómo tú te formaste o decidiste estudiar una maestría en administración de empresas? No, pues al contrario, muy contento de estar con ustedes, agradeciendo la invitación, este espacio para poder compartir los 40 años como médico que estoy cumpliendo, clínico. Muchas felicidades. Consulta, así como 25 en la industria farmacéutica. Y tu pregunta me hace reflexionar. Uno piensa que tiene una sola vocación. Desde pequeño en la casa y luego en la escuela, siempre me gustó mucho la parte química, la parte de las ciencias de la salud. Y tenía yo claro que quería ser médico, ¿no? Con esa filosofía de servir a los demás, de prevenir la enfermedad, restablecer la salud, casi de sentirme un paladín de la salud. Y fue por eso que decidí estudiar medicina. No sin antes perder el foco de seguir con una especialidad, y si algo me llamaba la atención es que la gran mayoría de las enfermedades cursa con dolor. Y así como los niños tienen fiebre, y la fiebre es un síntoma de alarma que nos lleva con el pediatra, pues en el caso de los adultos el dolor es el síntoma de alarma que nos lleva generalmente con los médicos. Y la formación de médico me había dejado poca información acerca del tratamiento del dolor. Dije, pues qué mejor que estudiar anestesiología para tener prácticamente el dominio sobre el estado de conciencia y el dolor. Y resulta que siendo anestesiólogo me di cuenta que tenía que seguir estudiando más, porque no era nada más tratar con pacientes anestesiados, sedados o dormidos, sino tratar con pacientes que sufren y que el sufrimiento es un dolor matizado por los sentimientos y que era mucho más allá de un síntoma físico, sino un aspecto emocional humanístico. Era un gran compromiso para mí
y por eso decidí estudiar después dolor, control de síntomas en el paciente oncológico y dedicarme prácticamente los primeros 11, 15 años a la práctica de la anestesia, el tratamiento del dolor crónico y el tratamiento del control de síntomas en este tipo de pacientes. Ya. Ahora, ¿cómo has logrado combinar, digamos, la parte de la administración, ¿no? Porque cuando hablamos de administración, prácticamente hablamos de un negocio, ¿sí? ¿Cómo has podido combinar estos aspectos que nos han mencionado sobre la fiebre, el dolor, la anestesiología y desde luego también el control de sufrimiento y la parte humanística de esto, que son los sentimientos y las emociones en tu práctica diaria? Porque sabemos también que tú practicas, haces tu práctica diaria como medicina, como médico, ¿no? Sí, fíjate que aquí retomo la pregunta inicial que me dijiste. Me di cuenta que no nada más tenemos una vocación y que desde mi formación siempre me gustó la administración. Entonces tomé a la administración como mi segunda vocación y pensando que el desgaste clínico y quirúrgico de tener la vida de un paciente en tus manos, pues eso es algo muy importante, donde los sentidos tienen que estar todos al 100%. Yo veía a muchos de mis maestros ya con cierta edad, que hoy consideraba viejos, hoy se consideran adultos en plenitud económicamente activos, sí, porque yo soy parte de ellos ya. Entonces yo no me hacía en un quirófano con mis lentes, con el pulso tembloroso, y como traía esa formación y esa inquietud administrativa, decidí en el hospital empezar a progresar a puestos administrativos. Compartir la clínica con supervisor de quirófano, jefe de consulta, asistente de la dirección. Y cuando llegué a la subdirección me di cuenta que había que estudiar. O sea, que se necesitaba el conocimiento y no nada más las ganas. Y tuve la oportunidad en esa época de estar joven, de tener una familia que me apoyaba. Y entonces irme a la nocturna, como yo les dije. El dueño del hospital siempre me decía, vete a hacer administración de hospitales. Y yo le decía, ¿pero por qué hospitales? ¿Por qué no administración de empresas? Puesto que la medicina es una empresa de servicio, el médico es un prestador de servicio, el paciente tarde o temprano es un cliente y la receta es un contrato. Y entonces en esa época él se reía de mí y me decía, bueno, pues si te quieres ir a la nocturna, adelante, ¿no? La sorpresa fue que cuando me quise inscribir en la maestría, lo primero que me dijeron es, ¿qué área viene? No, pues de la 2, químico-biológicas. No, doctor, ¿y usted qué sabe de contabilidad? Pues no mucho. Abono y cargo. No tengo ni idea que sea eso, ¿no? A ver, haga este examen situacional, es una anécdota muy interesante. Me dan como 8 cuartillas de matemáticas, resuelvo nada más la primera hoja, la primera cuartilla, y la regreso. Y me dice, oiga, le faltan 6:30. Le dije, pues es que no sé. ¿Y así quiere entrar? Le dije, sí, porque vengo para aprender, a estudiar, ¿no? Se rieron y me dijeron, bueno, te vas a ir a un propedéutico para ver matemáticas para no financieros, las bases de la contabilidad, indicadores macroeconómicos, que todo eso para mí era nuevo, era interesantísimo, algo que nunca había visto en la carrera de medicina. Y después casi de 3 años logro obtener el grado de maestría, y eso con una gran satisfacción al ser el primero de mi clase, junto con financieros, abogados. Pero la diferencia es que como médico estás acostumbrado a estudiar, a memorizar, a aprendizar. Y a cierta edad uno va a la escuela con el gusto de aprender y no porque te tienen que mandar, ¿no? Y ahí fue donde regreso al hospital con mi flamante título y mención honorífica de maestro en administración, MBA. Y resulta que el dueño me dice, ¿y qué? ¿Y esto qué? Pues quiero ser director de hospital, ¿no? Me dice, pues va a ser difícil aquí porque es complejo, estás joven, necesitas más experiencia, y eso me abrió otra puerta, porque en ese momento la industria me dijo, pues creo que vale la pena como médico, ya con una formación de administración, que te vengas, y el primer grupo que me abrió la puerta fue el grupo Roche Sintex, y mi formación fue 100% en marketing, ¿no? Como gerente médico, como gerente de producto, llevé el producto más importante en ese momento para la compañía, que era ketorolaco, todo el mundo conoce el Dolac. Muchos laboratorios no vendían lo que yo vendía con un solo medicamento, y eso fue un gran reto para mí, pero siempre tenía la inquietud
de llegar a ser director, y en ese momento pues era yo gerente, ¿no? Había bajado de subdirector a gerente, y eso no es más que motivación para seguir adelante. Nunca dejé de lado la práctica clínica, porque es como que, hablando de fútbol, el perfil natural, el perfil derecho con el que tiro. Me encantan los pacientes, me gusta escucharlos, me gusta aportar. Mi vida es para servir, para dar alivio, paliar, consolar, para acompañar a los enfermos. Y eso es un hobby hoy en día. La anestesia sí tuve que dejarlo un poco de lado. Primero porque es más demandante, hay que llegar antes que el cirujano, irse después del cirujano, mañana, tarde, noche, días festivos, y yo creo que eso lo pagó mi familia en mis primeros quizá 15 o 20 años, ¿no? Entonces la consulta la puedo programar 1 o 2 días a la semana, los sábados tranquilo, y dedicarle lo que es ahora mi segunda pasión, que es la industria farmacéutica, donde no eres un director médico decorativo, eres un director médico operativo, que conoces de la parte de epidemiología, de la enfermedad, de la tendencia prescriptiva de los médicos, de cuáles son las líneas de tratamiento. Entonces le agregas muchísimo valor, porque estás en la trinchera, en la clínica, y al mismo tiempo estás en la industria, donde lo que se busca es ¿y a dónde vamos? ¿Y qué hace falta? ¿Y qué hay que dar? Y los médicos, ¿qué les tienes que compartir? ¿Qué información? Porque creemos que los médicos lo sabemos todo, pero no, tenemos que actualizarnos, y muchas veces nos actualizamos de la información que dan los mismos laboratorios farmacéuticos sobre los productos que se desarrollan y la calidad de seguridad y eficacia de los mismos, ¿no? Entonces creo que es un binomio perfecto. No me arrepiento de haber hecho medicina y luego administración, porque hubiera sido más difícil hacer primero administración y luego medicina, hubiera estado más cansado. Yo creo que sí. Yo estoy plenamente seguro, y así he llegado a donde estoy después de 25 años. Los últimos 15 los he pasado en una dirección médica, donde llevo capacitación, entrenamiento, la parte médico-marketing, la parte de acceso, la parte de patentes, en algún momento asuntos regulatorios, que es la parte normativa. Siempre he dicho que después de la aeronáutica, la industria más regulada y autorregulada es la farmacéutica. Entonces, aquí no se permite el error, 0% error, 100% efectividad, y es algo apasionante, siempre tienes algo que dar. Es correcto. Me encanta tu visión y la forma como te formaste, ¿no? Porque de alguna manera comprendiste también que a todos nos pasa, ¿no? Estudiamos una carrera y de repente nos damos cuenta que algo nos falta dentro de la práctica ya que en la que entramos. Entonces, mencionaste algo muy importante, que te diste cuenta que la medicina es una empresa de servicio, y eso de alguna manera hace que tú entres a estudiar administración o te interese la administración de una empresa. Porque dentro de una empresa pues hay un área, como tú lo mencionaste, de marketing, hay administración, contabilidad, lo que te hicieron estudiar, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más de eso. ¿Cómo te fuiste adaptando adaptando toda esa parte de administración a lo que es en sí la medicina, ¿no? Fíjate que fue muy interesante. Mientras yo era médico clínico, quirúrgico, anestesiólogo en el quirófano, las decisiones recaían en mí, no en el cirujano. Y eso implicaba ser un liderazgo muy directivo, dar órdenes, decir sí, quiten, pongan, hagan. Cuando voy a la industria me doy cuenta que las decisiones ahora son consensuadas. Tengo que vender mis ideas, tengo que convencer a los demás de una verdad, que la verdad, aunque sea verdad, si no la puedo defender me la van a desechar, y que los presupuestos son finitos, que las matemáticas, a diferencia de la medicina es estadística, es probabilidad. Las matemáticas es ciencia exacta, es pura. Entonces, cuando uno dice, tengo 100 pesos para gastar, para desarrollar, pues son 100, no son 101 ni 102. Entonces, hacer presupuestos, ver ese tipo de intención de a qué le vamos a apostar, dónde vamos a desarrollarnos, en función del conocimiento médico. ¿Cuáles son las enfermedades más importantes hoy en el país? Las cardiovasculares, las metabólicas, la diabetes y el cáncer. En algún momento fue el COVID por cuestiones que sabemos todos, de experiencia,
pero eso fue algo casual, ocasional, cíclico en la medicina, pero que esas enfermedades requieren de un tratamiento y que ese tratamiento también tiene números y también es finito y que debemos darlo a la población. Yo siempre he dicho, no hay pacientes de primera, de segunda y de tercera. Todos son pacientes y requieren la misma calidad de atención y de tratamientos. Entonces, en la administración encontré, sí, la hipertensión, porque ahí ya no das liderazgo directivo, sino es concluyente, es holístico, es integral, tienes que consensuar con otras áreas, tienes que desarrollar habilidades que yo no traía muy desarrolladas como médico. ¿Cuáles? Liderazgo, vuelvo a repetir, comunicación asertiva, innovación y creatividad, orientación a resultados, o sea, trabajo en equipo, que pues, yo era el anestesiólogo y con un equipo y un cirujano, pues cuando él que cedía el poder o el control tenía que entrar yo. Acá no, acá es un equipo donde lo más complejo que he visto en las organizaciones es precisamente la comunicación y el trabajo en equipo. El equipo es la suma de las individualidades, no cada uno, la suma. Y lo que queremos no es sumar, es potencializar. Entonces, ese es el gran reto de la administración, cómo lograr que una empresa, que también es prestadora de servicios, logre comunicar en tiempo, rápido y bien, orientarse a los resultados, ejercer un presupuesto. Tan malo es ahorrar como pasarte del gasto, lo que tienes que hacer, ¿sí? Y esa es una parte que el médico no tenía muy desarrollada. Entonces, como tú dices, se te va formando una actividad híbrida donde tienes conceptos científicos finitos con conceptos abstractos, humanísticos. Me encanta mucho la parte humana, la calidad de la atención, pero calidad hay que convertirlo en indicadores. No es un concepto subjetivo, es algo que tiene que ser objetivo. Calidad, ¿qué es? Poder depender de mí, poder comer, bañarme, peinarme, eso es calidad, sí, pero tiene que ser medible. En el momento que yo pierdo la capacidad de comer, de caminar, eso deteriora mi calidad. Entonces, lo que no se puede medir, no se puede evaluar. En consecuencia, no se puede tratar. Y el médico muchas veces, sintiéndose deidad, dice, hágase esto, cuando en realidad a lo mejor no es lo que necesita el paciente ni su familia, ¿no? Entonces creo que me ha dado una visión diferente, yo me siento cada vez más comprometido, tanto con la industria como con mis pacientes, porque pues esa es la razón de ser de uno, ¿no? Servir. Sí, claro. Mencionaste también la parte de tu incursión ya después de la parte de medicina que nos has mencionado. Tu incursión ya dentro de la industria farmacéutica, que es como el complemento prácticamente de la parte clínica, ¿no? Donde se desarrollan los medicamentos, donde se desarrollan los dispositivos médicos, las vacunas y todos los productos biotecnológicos, etcétera. ¿Cuál ha sido en sí tu experiencia dentro de esta área? Nos mencionabas también la parte regulatoria, que es muy importante, ¿no? Muy importante, y lo comparabas con la industria aeroespacial, y que es súper delicada, ¿no? Porque algo que falla allí, pues a veces nos damos cuenta o no nos damos cuenta, pero el paciente se nos va, ¿no? Nada más al ingerir algún medicamento o ponerle algún fármaco. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este campo? Fíjate que yo le agradezco mucho a la vida. Mi primera industria fue Roche Syntex, es una empresa suizo-alemana, muy de estándar de operación, muy normativa. O sea, todo tiene que estar escrito y hecho y no se puede mover un ápice si no tienes una cadena de mando, ¿no? Entonces te hacen muy rígido, te hacen muy de libro, muy de estudio, y eso me dio una formación muy cuadrada. En el momento que yo cambio a una empresa de capital argentino, entiendo que la orientación a resultados también tiene que ver con la versatilidad. Los argentinos son famosos para encontrar la solución en la vuelta a las circunstancias, la cuadratura al círculo, los movimientos son más rápidos, las tomas de decisiones son más rápidas, se siguen manejando estándares operativos de procedimientos, pero ya son un poco más flexibles.
eso me da otra visión totalmente diferente. Ahí me dieron la oportunidad de manejar primero Centroamérica y luego el Cono Sur y terminar siendo director para Latinoamérica Norte, que es otro capítulo aparte. Pero entonces puedes manejar la parte del libro, de la teoría, con la parte de la práctica. Y al final pienso que estoy en la mejor empresa que podría estar, que es Landsteiner Scientific, porque es una empresa 100% de capital mexicano, donde si ya aprendí de los suizos, si ya aprendí de los argentinos, ¿por qué no darle parte de mi carrera y como que la cereza del pastel, aunque no pienso retirarme pronto, pero a una empresa mexicana? Que la filosofía es totalmente diferente, que los conceptos son totalmente diferentes, donde se mueve muy rápido, donde la toma de decisiones es rapidísima, pero eso nos lleva a una situación de relaciones interpersonales, ¿no? Donde los mexicanos, pues tú y yo somos mexicanos, somos muy susceptibles a los comentarios, ¿no? Yo siempre decía, yo podía estar en una reunión con argentinos, uruguayos, casi pelearnos y terminar la discusión y ellos invitarme a comer. Yo decía, pero ¿por qué me invitan? No, sí, me acaba de regañar y me acaba de decir que no sé y ahora quiere comer conmigo. Con ellos aprendí que nada es personal, ¿ok? El negocio es una cosa y la persona es otra cosa. Entonces, en México a veces tomamos las cosas muy personal, cuando en realidad lo que tenemos que ser es más incluyentes, más abiertos, tener más diálogo, hacer consenso, como yo digo, sin ser democrático. En una industria no es un partido político, no se vota. En una industria se venden ideas. Siempre me preguntan, oye doctor, ¿tú qué has vendido? Y yo siempre les digo, nada. Y me dicen, pues toda tu vida has vendido, vendes ideas, vendes proyectos, vendes muchas cosas, ¿no? Le dije, bueno, pero eso es diferente. No, es lo mismo, es vender, sustentar, soportar, manejar las objeciones y vas aprendiendo que eso también es una técnica, donde tú tienes que hacer un rapport con el cliente, presentar, pero no vas a presentar hasta que no te hayas ganado la confianza y le hayas demostrado la credibilidad. Entonces, la industria me ha dado esos solo tres empresas en 25 años, que uno diría para un joven se tardó, ¿no? O sea, yo me pude haber cambiado como muchos en la industria cada año, cada 2 años, pero el apego de mi generación, estoy hablando de los 60s, pues es a una organización, es a la lealtad, a los valores fundamentales y no nada más al dinero. El dinero es un medio para lograr un objetivo, más nunca un fin, ¿ok? Entonces, y ese medio lo vas a ver reflejado en tu familia, en tus seres queridos. No con eso quiero dejar de lado que para mí lo más importante es la familia y después el trabajo. El trabajo que me permite que mi familia esté bien. Pero sin familia, pues estamos muertos, ¿no? Claro, es una dicotomía. Y por otro lado, lo que tú mencionabas de los argentinos, comparado con los europeos, por ejemplo, o Norteamérica, pues son personas más pragmáticas, ¿no? Pragmáticas. Mucho. Que estamos en una junta y nos podemos pelear y terminamos la junta y vamos a comer como cualquier persona. Sin embargo, los mexicanos somos más emocionales, como lo dices, y somos más dogmáticos, ¿no? Sí. Un poco más cerrados. Más jarritos de Tlaquepaque. Sentiditos. Exactamente. Y sin embargo, hay una cosa muy importante, como tú lo mencionas, y que te sientes muy orgulloso de estar en la empresa Landsteiner Scientific actualmente. Pues los mexicanos también, las empresas mexicanas también nos permiten a nosotros, los mexicanos, que somos bastantes creativos, desarrollar esa creatividad y esa experiencia que hemos tomado. Creo que, no sé si nos pudieras platicar al respecto, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando ya con una empresa mexicana, viniendo de 2 empresas totalmente pragmáticas? Lo resumiría muy fácil con las palabras del presidente y CEO de la compañía. En México hay que hacer más con menos, no más con lo mismo. Entonces, aquí lo que se busca es la eficiencia. Uh-huh. En México hay que ser creativo, hay que ser eficiente, hay que hacer las cosas rápido, hay que utilizar todo lo que tengas, a veces las uñas y los dientes para lograr un objetivo.
Y para eso, padrísimo, porque no dejamos de lado que seguimos siendo latinos y somos bien pasionales, ¿no? Lo que nos gusta lo vendemos y damos pláticas y hacemos networking y hacemos muchas actividades que a lo mejor en otras culturas no las haríamos o nos cuidamos más. Decía yo de la autorregulación por parte de la autoridad, pero todo en México es permitido bajo un marco normativo. Podemos hablar, podemos compartir, podemos dar testimoniales, cosas que en una organización multinacional pues tiene que pasar por revisión no de una, de 20 personas, ¿no? Entonces, estar en una empresa 100% mexicano, de capital mexicano, yo siempre he dicho, con una estructura más reducida, pues ahí tienes que sacar tus habilidades y tu ingenio y tu perspicacia y ver cosas que alguien no ve, ¿no? Porque los recursos son limitados y el tiempo apremia, ¿no? Estás en una lucha de titanes donde tú corres contra Fórmula 1, pero tienes un kart. Y ese go-kart tiene que estar a la par de, ¿no? Y no tienes 20 mecánicos, tienes 2. Y no tienes 2 pilotos, tienes 1 o a veces hasta la mitad de 1 porque andas medio cansado de hacer otras cosas. Sí. Y hay que ser mecánico, piloto y todo al mismo tiempo, ¿no? Ahora que me platicas sobre el cansancio, ¿qué impacto tiene eso en la práctica médica? Digamos, sabemos que, por ejemplo, tú estuviste trabajando como anestesiólogo. Yo sé que esos trabajos son altamente estresantes, altamente llenos de mucha adrenalina. Entonces, creo yo que en esa práctica es tremendamente con mucho estrés. ¿Qué es lo que hay en esa práctica que nosotros a veces no alcanzamos a ver, ¿no? Porque alguna vez he platicado con precisamente un cirujano y me decía, Marco, es que tengo que hacer 3, 4 cirugías al día y pues yo tengo que tomarme mis clonazepam y dormir, tomarme unas gotas ahí, ¿no? Una cantidad de gotas para dormir 2, 3 horas y estar listos para la siguiente cirugía. Tocas un tema muy interesante. La anestesiología es adictiva y es adictiva por el estrés. Pocas veces he sentido, no sé tú, correr el sudor por tu espalda del estrés o de la presión, ¿no? Claro. De que algo no va bien o das el síntoma de alarma, dices alarma o no, el paciente está crítico, está inestable y eso te hace sacar lo mejor de ti y estar al 200%. Cuando me di cuenta, yo recién egresado trabajaba el turno de la noche, hacía guardias nocturnas, estudiaba en la mañana y daba consulta en la tarde, entonces iba poco a mi casa, descansaba poco, pero estás joven. Yo oía el sonido o me tocaban en la residencia, doctor, llegó un paciente grave y brincaba de la cama y iba y ya estaba yo listo, ¿no? Llegó un momento a los 11 años de mi práctica que me tocaban la puerta y me tenía que sentar en la cama. Doctor, lo están esperando, ya voy, aguántenme tantito, si me paro rápido me mareo, ¿no? Y tenía 10 años más nada más, había que mojarse la cara y había que hacer otras cosas. Dije, no, o sea, se requiere sí de estar al 200%, se requiere de un compromiso, mucha gente lo hace, tienes siempre alguien alrededor que te apoya, pero la responsabilidad es tuya, ¿no? Entonces yo lo veía con mis maestros, te repito, y yo les decía, maestro, váyase a dormir y yo le sigo. Es que ya llevas 2, ¿no? Tú dices, el cirujano hace 3 seguidas, pero tú trabajas con diferentes cirujanos, entonces a veces tu ritmo no para. Entras, sales, y es complejo, ¿no? Es cuando te digo, decidí, ¿no? Pues la administración debe ser menos compleja, manejar números, pues total, hecho a perder un número, no pasa que me regañen o me lo descuenten, pero si echo a perder un paciente, ¿cómo lo repongo, no? Claro. Entonces, yo calculaba, uno hace mal en calcular, dije, no, pues si estudio administración como a los 50, 60 años ya me voy a poder retirar de administrativo. Y resulta que eso me llegó a los 30 y tantos años, pues alrededor de los 38, 39, a lo mejor muy pronto. Pero qué bueno que fue pronto porque me permitió entonces hacer toda una carrera en la industria farmacéutica
y dejar de lado la anestesia, ¿no? Sigo yendo con algunos compañeros a veces porque pues, yo siempre defino, el anestesiólogo son 99 minutos de tedio y aburrimiento y uno de terror y pánico, ¿sí? Entonces, la mayoría del tiempo todo es automatizado, tienes máquinas, tienes control y pues te la pasas platicando, chacoteando, y eso es agradable, ¿no? Le haces al cirujano la vida más sencilla. Malo cuando empiezan los problemas. Y a veces regreso, pero ahora ya con un ayudante de otro anestesiólogo, y más bien yo llego a la socialité, ¿no? ¿Y cómo está? Sí, oye, ¿qué pasó? No, pues fulano cambió de coche, no, me deja de coche, cambió de esposa, cambió de esto, cambió del otro, ¿no? Porque así somos los médicos. Y ahí toco otro tema. Cuando hice mi tesis de maestría, me dio por, todo mundo estudia la calidad de vida de los enfermos. Yo me puse a estudiar la calidad de vida de los médicos, de los profesionales de la salud. Claro. Y ahí me di cuenta que el 47% de los médicos mexicanos tiene conflictos matrimoniales. Sí, pues si no estás en tu casa, si no vas a tu casa, si no ves al hijo, pues ¿quién te va a hacer caso, no? Claro. Pues a lo mejor la enfermera con la que te pasas 18 horas al día o otras personas, ¿no? El 33% tiene depresión, el 60% sin insatisfacción financiera. Yo estudié 6 años, hice una especialidad 2 más, hice 2 especialidades 10 y gano un sueldo que otro que estudió una carrera más corta, que ya es gerente, que ya es director a los 26 años. Ejemplo, mi hijo, pues ya es expatriado y gana en dólares y yo a esa edad seguía ganando lo menos y en pesos. Entonces tu insatisfacción es grande porque estudias mucho, dependes mucho, no puedes hacer muchas cosas y cuando empiezas a trabajar empiezas alrededor de los 30 o después de los 30, cuando ya tienes muchas necesidades económicas. El 17%, tú lo decías de broma hace rato, ¿con qué me duermo? El 17% de los médicos que tienen depresión tienen ideación suicida. Y un alto porcentaje, que ya te imaginarás, tiene farmacodependencia. El médico no es alcohólico, es bebedor social. ¿Pero eso qué quiere decir? El 90% de los médicos toma alcohol y muchos toman diario. ¿Para qué? Pues para aguantar, para sentirse bien y aprendes muchas cosas que no deberías, ¿no? ¿Qué es lo que no huele? ¿Cuál es mi dosis? Muchos fuman. Entonces hay quien dice, oye, los médicos dicen lo que no debes hacer y es lo que ellos hacen. Toman, fuman, beben, se desvelan. Sales de guardia o estás libre y lo primero que quieres es la fiesta, ¿no? Que te vayas a dormir a la fiesta, pero quieres estar en la fiesta en lugar de descansar. Entonces, esas estadísticas no son nada buenas. Cuando yo, la última pregunta que fue la que más me impresionó, cuando tú le preguntas a 100 médicos si les gustaría que sus hijos fueran médicos, el 60% te contesta que no. Oye, pero es una labor muy noble. No, yo quiero que mi hijo sea feliz. Y cuando yo le pregunté a mi hijo de papá doctor, mamá doctora, padrino doctor, desde chiquito, todo el mundo la conocía en el hospital, oye Alex, ¿tú vas a ser doctor? Él decía, no, yo sí quiero tener vida propia, no como mis papás. Entonces, wow, dices, qué impresionante y qué shock tan importante, ¿no? Y es cuando uno dice, bueno, a mí me gusta, no es que sea un apóstol, tampoco, los médicos no somos apóstoles, no es un sacrificio, porque no, yo siempre he dicho, si la medicina la haces bien, te va a ir bien, vas a vivir muy bien. Millonario no vas a ser. Eso si eres introductor o si eres agricultor o otro tipo de actividades, ¿no? Pero como médico no. Entonces hay que estar satisfecho y la mejor satisfacción es ver tu esfuerzo en tus pacientes, ver el reflejo en tu familia y en la sociedad, ¿no? Aunque Marx hace pues, prácticamente en 1950 alrededor dijo que al médico, al jurisconsulto y al sacerdote, la sociedad les iba a quitar el halo divino y los iba a convertir en asalariados. Y sí es cierto, asalariados de seguros, de bancos, de empresas, de consorcios, pero lo que nunca nos quitó fue la satisfacción de los pacientes o de tu familia, ¿no? Porque sigue siendo una figura en la sociedad. Aunque todo el mundo te pida consulta, no llegas a la fiesta, oye, por cierto, tú eres doctor, ¿verdad? ¿Y qué me tomo para esto? Oye, me salió una roncha, ¿no me la revisas? Dices, bueno, es parte del ser doctor, ¿no? Claro, eso es algo muy bonito, sin embargo es impactante las cifras que nos has dado sobre la calidad de vida. Muchas veces nosotros
los que estamos de este lado, que no practicamos la medicina, solo vemos el lado de que nos duele algo, nos da una fiebre, nos duele alguna parte del cuerpo, no sé. Y lo que primero que pensamos es en ir al centro médico o recurrir a nuestro médico, ¿no? Pero lo vemos como, pues sí, como tú lo mencionas, como un santo, pero no vemos qué hay detrás, que ustedes sacrifican pues su familia, que el salario no es así lo más alto, como mencionas, y que encima además tienen toda la carga emocional que los lleva a la depresión, como tú dices, incluso hasta el suicidio. Y no vemos esa parte, pues, de la parte humana de ustedes, que son los que realmente tienen la responsabilidad de mitigar el dolor o mitigar la enfermedad que puede tener el paciente o detectarla. Creo que somos hasta cierto punto injustos y no comprendemos y no nos ponemos, o poco empáticos, y no nos ponemos en los zapatos del médico. Tocaste una palabra que es fundamental. Hace 40 años, si mis maestros te hubieran escuchado, te hubieran satanizado. Porque decían, el médico no puede ser empático. Y me decían, tú no puedes sufrir con tus enfermos, tú no puedes morir con tus enfermos. Tú tienes que ser simpático. 40 años después me doy cuenta que no, o sea, no es ser simpático, es ser empático. Detrás de la bata hay un humano que siente, que sufre, pero que está firmemente convencido y tiene una red de apoyo. Todos los que nos dedicamos a esto tenemos siempre un psicólogo al lado, tenemos tu misma familia, que es la que te da el soporte. ¿Por qué? Porque es muy padre colaborar en este tipo de pacientes, más ahora lo que me dedico, que es el control de síntomas en pacientes oncológicos, aunque los que más veo no tienen cáncer, pero tienen problemas crónicos degenerativos. Tienen cirugías que no funcionaron, tienen dolor secundario en proceso, tienen procesos degenerativos osteomusculares, y es cuando más puedo hacer por ellos, ¿no? Me lo agradecen mucho y eso te convierte en el principio, en el médico de la familia. Resulta que hoy, después de 40 años, tengo muchas familias que me hablan para otras cosas. Oiga, doctor, fíjese que mi hija está aquí, le pasó esto, ¿qué hay que hacer? No, pues aquí, allá, ¿y con quién me recomienda? Con fulano. O sea, te conviertes en el médico de antes, de la familia, que lo veía todo, pero que lo canalizaba, ¿no? Aunque no tengan dolor, pero me hablan porque le salió una roncha y cuál es el mejor dermatólogo, porque tiene un problema gastrointestinal y cuál es el mejor gastroenterólogo, qué opino de tal clínica o de tal hospital. Entonces, hoy en día hay que ser empático, pero tener claro y en conciencia que ese trabajo te va a causar un daño, que los franceses decían surmenage, cansancio mental, y luego los cubanos que son hábiles dijeron, no se llama surmenage, se llama burnout, síndrome de quemamiento, ¿no? Y es el típico médico que tú llegas y lo consultas, no te ve, te dice qué tiene y ya está escribiendo la receta y no sabe ni cómo te llamas, ¿no? ¿Por qué? Porque está cansado, porque ya vio 49 pacientes antes, porque su turno va a terminar y no puede salir, porque no ha comido, porque no ha ido a veces ni al baño, ¿no? Ese síndrome hay que atacarlo, hay que detectarlo, ¿no? Hay que cuidarse. Uno decía, no, es que hay que hacer ejercicio, pero ¿a qué horas, no? O duermo o hago ejercicio. Entonces uno va aprendiendo con el tiempo. Yo siempre he dicho, los primeros 50 años de tu vida la juegas donde te ponen. Los 50 segundos, a partir de los 50, ya puedes decidir dónde juegas, qué haces y a qué le dedicas. Le dedico tiempo al ejercicio, a mi familia, a mis amigos. Oiga, doctor, otra consulta más. Me da pena que la vea fulano. Oiga, pero que vaya el ayudante. Es que yo lo quiero ver a usted, porque ese es el enganche luego con el paciente, ¿no? Te quieren ver a ti. Pues sí, pero tengo tantas, o sea, no puedo ver todas. Te veo mañana. Ay, doctor, el paciente entiende. Decía el maestro Ortiz Quesada, la relación médico-paciente se construye. La relación médico-paciente te perdona todo, menos que le digas mentiras, que le robes o que lo abandones. Si tú no haces esas tres cosas, los pacientes van a estar contigo. Es más, tú le puedes decir a un paciente, ¿sabe qué? No sé qué tiene, pero estoy con usted, lo vamos a estudiar y lo voy a mandar con fulano.
porque yo creo que hay que hacer es, y él lo agradece, ¿no? A diferencia que no sé qué tenga, pues vaya con otro, porque ese no es mi campo, ¿no? Y aparte le cobras la consulta, pues es la más mala fama que te puedes hacer. Claro. Entonces yo creo que la gente es sabia, ¿no? La medicina, por más que avanza, lo que nunca pierde es la parte humanística, la parte psicosocial. Yo decía, los enfermos se ven biopsicosocial, cuerpo, mente y sociedad. Sí. Hoy se ven biopsicosocial, económico, social, espiritual, religioso, sexual, porque la gente te pregunta de todo. Claro. Y quiere saber de todo, ¿no? O sea, ya me quitó el dolor, pero ¿y qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Y tiene familia? A veces ni le preguntaste, ¿no? Sí, doctor, tengo esto, tengo lo otro, tengo un hijo con capacidades diferentes, dependen de mí. Qué problema. O sea, su problema no es la enfermedad, su problema es su contexto, ¿no? Y el médico tiene que ser, regreso al doctor Diz Quesada, un médico de cuerpo y alma. Los médicos debemos también tocar el aspecto contextual, holístico, ¿no? Uh-huh. Sí, mencionaste a propósito de esto de la parte holística, mencionaste también lo que platicaban los médicos, lo que bautizaron los médicos cubanos como síndrome de burnout, que está como un síndrome dentro del DSM, uh-huh, ¿no? Que es la Biblia de los psicólogos. Entonces, eso implica que todos los médicos, o al menos la mayoría de los médicos, deberían de tener un psicólogo, un terapeuta que los esté también coacheando, porque ustedes reciben mucha transferencia, pero correcto. No pueden hacer contratransferencia, ¿no? Es decir, no si la haces, no es en tu familia ni con tus amigos, ¿no? Ellos no tienen por qué pagarla. Pero yo creo que es muy importante lo que dijiste, o sea, tenemos que entender que somos humanos, tenemos que entender que tenemos necesidades y que el primero que tiene que detectar cuando ya estás al límite, pues es el mismo individuo, hacer conciencia, sí. Ser consciente competente. Entonces, cuando requieres ayuda, pues hay que pedirla, ¿no? Claro. Y que no eres ni superhéroe, ni venido de otra galaxia, y que sientes, porque si regresamos al origen de la medicina, Hipócrates decía, el médico debe prevenir la enfermedad, restablecer la salud, sí solo puede hacerlo. Lo que nunca debe dejar de hacer es aliviar, paliar y consolar el sufrimiento de los enfermos. Cosa que a los médicos se nos olvida. Creemos que nos forman solo para recuperar la salud y solo para prevenir y lo que no puedo prevenir o lo que no puedo tratar pues es una pérdida, cuando en realidad es cuando más tenemos que hacer. Aliviar, paliar y consolar, que son las palabras que me encantan, no el dolor ni el sufrimiento en sí, al individuo en su contexto, como paciente, como persona, como familia, como sociedad. Eso significa estar siempre muy cerca del paciente. Al lado de la cama. La medicina se hace clínica y clínica es al lado de la cama. Digo, a veces que bueno que no todas son camas, sí, ya en el consultorio, como quieras, pero no puedes estar ajeno, ¿no? Y volvemos a lo mismo, pues, ¿quién de nosotros no ha sido paciente? Sí. Ahora, también mencionaste algo sobre las enfermedades crónico-degenerativas. Sabemos que hay 5 o 6 fundamentales en el mundo y también en nuestro país. Y pues no sé, me gustaría que nos pudieras platicar algo sobre tu experiencia sobre las principales 5 o 6 enfermedades crónico-degenerativas y cómo se están atacando o previendo en nuestro sistema de salud. En 1960, cuando yo nací, la expectativa de vida era en 45, máximo 50 años. La gente se moría de accidentes y de enfermedades agudas, sangrado e infecciones. 64 años después cambió la población, o la expectativa de vida son alrededor de 72 para los hombres, 78 para las mujeres,
Hay quien dice que si cumples 60 años, en este momento tendrías 20 años más de expectativa de vida. Esas son muy buenas noticias. El problema es que el vivir más lleva consigo un deterioro. Este deterioro podemos desde lo más sencillo, osteoartrosis degenerativa. El estar de pie, el trabajar, el cargar, implica deterioro en tus articulaciones y dolor. Así es. Eso no se cura, eso no se regresa. Eso al contrario, es progresivo. ¿Qué hay que hacer? Detener la progresión de estas enfermedades crónico-degenerativas con tratamiento, porque si no va a llegar al reemplazo, a la prótesis, que también es costosa y la recuperación es larga. ¿Qué otras enfermedades hoy no se curan? El 50% de la población va a tener hipertensión. La hipertensión no se cura, se controla, y si no la controlas, pues ya sabemos las consecuencias. Infartos, derrames, enfermedades neurológicas. La segunda causa son enfermedades metabólicas. El 50% va a tener intolerancia o diabetes, y esa diabetes no es más que producto del deterioro progresivo. Si no lo controlas, vas a llevarte a un deterioro que te puede perder un miembro, que puedes tener daño renal, que puedes quedar ciego, que puedes tener muchas complicaciones si no lo detectas y lo controlas. Entonces, esas son las malas noticias. El 30% después de los 60, 70 años va a tener procesos neurológicos degenerativos, demencia y Alzheimer. Gracias a Dios en el mundo están apareciendo nuevos medicamentos que no lo curan, pero detienen la progresión y hacen que aparezca 10 años después. 10 años es un mar. No es lo mismo tener demencia a los 60 que a los 90, ¿no? O Alzheimer a los 70 que a los 80. Entonces es cuando uno dice, esos problemas crónico-degenerativos ya son una realidad producto de la esperanza de vida. Tenemos que tratarlos, sí, controlarlos, y tenemos que evitar las complicaciones. Las complicaciones son fatales. Ahí es donde la medicina vuelve a ser preventiva. La hipertensión no duele. Y cuando duele es porque ya o vas a tener un problema neurológico o ya tienes un problema cardíaco. Entonces, ¿cómo hacer un diagnóstico oportuno de la hipertensión? ¿Cómo hacer un diagnóstico de la diabetes? La diabetes es una enfermedad que todo el mundo dice, no, pues el que tiene diabético come mucho, tiene mucha hambre, tiene mucha sed y orina mucho. No necesariamente. Puede ser resistente a la insulina, puede ser intolerante, antes mal llamado prediabético, pero el que es diabético y va a tener que tener un tratamiento. Y el tratamiento no es dejar de consumir glucosa, porque la glucosa es lo que nos produce energía. Si yo no como glucosa no tengo energía. No hay glucógeno. Exacto, pero si la glucosa no la puedo metabolizar, pues también tengo un serio problema, ¿no? Entonces, esas enfermedades que empiezan a aparecer con la progresión de la esperanza de vida tienen que ser detectadas y tratadas. Nos mencionabas hace un momento de las enfermedades crónico-degenerativas y puntualizaste en la diabetes, que en mi opinión prácticamente es como una pandemia ya. Esto es un problema de salud a nivel mundial, ¿no? Yo te quería preguntar, porque tuve un poquito de dudas en cuanto a que tú platicabas sobre la intolerancia y la resistencia a la insulina. Y te quería preguntar si la intolerancia y la resistencia a la insulina son lo mismo, por lo que conocíamos antes como prediabetes. Sí, mira, la idea es muy sencilla. ¿Por qué hoy la diabetes es un problema de salud pública y una epidemia mundial? Porque hoy somos más obesos, porque hoy tenemos una carga de carbohidratos, de glucosa mucho más grande que antes. Antes se hacía más actividad física, no había tanta obesidad, sobrepeso, y eso condiciona factores que detonan que el páncreas, que es el órgano encargado en el cuerpo de producir la insulina, a veces sea insuficiente. Por lo tanto, empiezas a tener un problema de producción de hormona de insulina en el cuerpo, que no necesariamente tienes que aplicar insulina, sino la carga es excesiva y tienes que utilizar facilitadores de la glucosa, y esa es la metformina. Entonces, a una intolerancia, que es una sobrecarga, tienes que dar un medicamento que facilite la utilización. La metformina no es un antidiabético,
no es un hipoglucemiante, es un facilitador del consumo, que si esto no funciona, y eso lo logras no nada más con la glucosa en sangre, sino con un estudio que ya es más largo, que es la hemoglobina glucosilada, la glucosa se le pega a los eritrocitos, y eso te marca un parámetro de cómo ha venido el paciente. Si esos valores son altos, requiere de un tratamiento, ahora sí, de un antidiabético o hipoglucemiante, solo o combinado. Hay muchos en el mercado, puedes empezar desde moléculas de PP4, GLP-1, hasta llegar a la insulina. Y en la insulina es otro parteaguas, porque la diabetes se conoce como diabetes tipo 1, antes llamada juvenil. Los menores o los niños nacen con esa deficiencia de producción y lo que necesitan es insulina. Los adultos que desarrollan la diabetes se conoce como diabetes tipo 2, se dan tratamientos farmacológicos, pero hoy sabemos que si damos una insulinización temprana, porque el paciente sea resistente a su insulina o porque su insulina sea defectuosa o porque la carga sea excesiva, le vamos a evitar muchas complicaciones. Entonces, la insulina, que era nada más para pacientes diabéticos tipo 1, hoy abre un campo en las guías de práctica clínica para aplicarse en estadios intermedios a pacientes con diabetes tipo 2. Oh, ya. Es decir, que tú sugieres entonces que en cuanto se detecte ya una diabetes como tal, no una resistencia, o desde la resistencia, comenzar a aplicar dosis de insulina. La insulina juega un papel fundamental cuando el tratamiento previo ha fallado. Lo primero es metformina y luego antidiabéticos. Si con esto no se logra el control, hay que ir a la insulina. Las insulinas son de corta acción para tratar rápidamente un descontrol, de acción intermedia y de larga acción, humanizadas y no humanizadas. Hoy en día estamos migrando, en los casos que no son agudos, a una insulina de acción larga, una vez al día, una insulina glargina. ¿Sí? Independientemente si el paciente es diabético tipo 2, pero que ha tenido un mal control. Y eso es a través de un monitoreo. Antes los monitoreos eran invasivos, piquetes todos los días y a todas horas. Hoy en día ya hay dispositivos que pueden medir la glucosa en sangre, y esos mismos dispositivos, a través de software o de modelos matemáticos, hacer las proyecciones de la hemoglobina, y eso es un parámetro fundamental para decidir sí o no darle insulina a un paciente. Ya. Es decir, estos son los tipos de insulina que existen en el mercado actualmente. Es correcto. Eso, desde luego, prolongaría la calidad de vida del paciente. Ese es el objetivo. ¿Ese es el objetivo? Sí. Fantástico. Ahora, hay una gran resistencia en la población a utilizar la insulina porque creen que la insulina te deja ciego. No, te deja ciega la enfermedad. Oh. La insulina no, porque pues la insulina, vuelvo a repetir, la producía el mismo organismo. Tú lo que estás haciendo es suplir esa deficiencia con insulina endógena. ¿Cuándo es que te quedas ciego? Pues cuando ya tienes una progresión de la enfermedad y la insulina la administras tardíamente. Pero así como la ceguera, la principal causa de complicación de la diabetes es el problema renal, la nefropatía, la insuficiencia renal, que es grave y que en ocasiones condiciona procedimientos invasivos como diálisis peritoneal o hemodiálisis. Eso se puede prevenir si tú tienes un control adecuado de la glucosa, ¿no? Ahora, en tu experiencia, digamos, nos mencionas que puedes utilizar la metformina, que es un facilitador. También se pueden utilizar fármacos antidiabéticos y posteriormente ya la insulina. Es correcto. Los diferentes tipos de insulina. Es correcto. Entonces, en tu experiencia, así ya bien, derecha la flecha, ¿qué es lo que tú más recomendarías como experto en esta área? En un paciente inicial que no se sabía diabético y que tiene una elevación de la glucosa, el primer tratamiento es metformina. Y esta metformina, hasta la gente dice, es que me ayuda a bajar de peso. Pues sí, pues si metabolizas mejor el azúcar, pues vas a bajar de peso. Si el seguimiento es bueno, con eso se queda. Si el seguimiento no es bueno y tiene cifras elevadas de glucosa, hay que agregar
hipoglucemiantes. Hay muchos en el mercado. Pero si a pesar de eso tienes la hemoglobina glucosilada, que son 3 meses, con procesos elevados de glucosa, y evitar deterioro del paciente, inmediatamente hay que aplicar insulina, hay que migrarlo a la insulina. Es decir, debemos también ya de evitar ese mito de que si tú, como lo mencionas, que si me recetan o me prescriben insulina, que en tu opinión, si mientras más temprana sea la aplicación, el uso, la calidad de vida va a ser mejor, y eliminar ese mito de que pues nos va a dejar ciego o que vamos a tener complicaciones muy graves más adelante, ¿no? Totalmente en nuestra salud. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Una insulina temprana, bien administrada, te evita muchas complicaciones. Yeah. La primera, antes de la nefropatía, es las infecciones que pueden condicionar pérdida de un miembro, de un dedo, de un pie, y eso es catastrófico para el paciente, ¿no? Claro. Los procesos infecciosos en un paciente diabético son la primera causa de morbilidad, y maltratados es una causa importante de mortalidad. Es la segunda causa de mortalidad en México hoy en día, las complicaciones de la diabetes, no la diabetes per se, las complicaciones, ¿no? Los procesos infecciosos, los procesos renales, los procesos a nivel central y periférico, las neuropatías. Hay quien dice, es que siento como piquetes, es que antes no, he perdido el tacto, doctor. No es más que producto de la glucosa alta que pela los nervios y que los deja expuestos, y esa es una neuropatía. Allá donde yo nací dicen que la neuropatía es andar como pollo espinado. O sea, todo te pica, nada puedes agarrar, ¿no? Esa es una neuropatía. Oh, ya. Yeah. Ahora, hablando de esta temática, digamos, hemos hecho algunas entrevistas y pues nos dicen, ¿sabes qué? Pues hay que moverse porque el organismo está diseñado para moverse, ¿no? Y hay un alto índice de obesidad también que parece que es un precursor de la resistencia a la insulina o ya de una diabetes. Y por otro lado, también la alimentación es fundamental. Sin embargo, digamos, en países como los de nosotros, debido a la industrialización, a lo mejor nuestro sistema de alimentación ha cambiado y desde luego también llevamos una vida más sedentaria. Entonces, ¿qué nos podrías opinar? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Son dos cosas importantes y creo que el IMSS lo ha hecho bien. La campaña de Muévete es básica. Uh-huh. Haz ejercicio. Ejercicio es dedicarte tus 30, 40 minutos a ti. No es subirte a la caminadora, no, es dedicar tu tiempo, tu persona, tu mente y tu cuerpo a ejercitarse. Tampoco es levantar pesas, es caminar, hacer cardio, es trotar, es la bicicleta, es esos 30, 40 minutos diarios para ti. La segunda son los hábitos higiénico-dietéticos. Uh-huh. Tú lo dijiste hace rato muy claro. Nuestra cultura es la cultura de la vitamina T. Taco, tamal, tortilla, tostada, todo lo que tenga T es bueno, ¿no? Cuando lo que estamos haciendo es sobrecargar al cuerpo. ¿De qué? De carbohidratos. Y esos carbohidratos, entre más industrializados, pues más difícil de metabolizar. Tú tienes tu insulina. Tienes 100 insulinas para 100 carbohidratos. Pero si tú en lugar de 100 te comes 1000, pues esos 100 insulinas no van a hacer su trabajo adecuadamente, claro, ¿no? Y entonces empiezas a tirar glucosa por el riñón y dañarse el riñón. Se empieza a depositar en los nervios y a hacer neuropatías en el nervio óptico y a disminuir la visión, a tener visión borrosa. Una lesión no te va a cicatrizar. Entonces aquí la problemática es muy sencilla. Come mejor, ejercítate más en cuerpo, en mente, y con eso estás del otro lado. La mejor dieta es cerrar la boquita. Bueno, eso me decía mi cardiólogo. Dice, ¿no quieres subir de peso? Pues cierra el pico, ¿no? Exacto, pero yo le respondo al mío, ¿sabes qué? ¿Por qué será que lo que nos gusta engorda, embaraza o es pecado? Entonces es muy difícil, ¿no? Quitarte esos hábitos de... ¿Qué nos gusta? Pues la grasa de la carnita, la grasa animal, ¿no?
esa que va y se deposita en el vientre, que es muy difícil de retirar, ¿no? ¿Qué nos gusta? Pues todas las cosas que no debemos. Si nosotros fuéramos como los conejos, seríamos felices. Los conejos son herbívoros. Deberíamos comer un vegetal de hoja verde diario. Espinaca, lechuga, acelga, pápalo, todo lo que tenga hoja y sea verde. Sí. ¿Qué más? Hacer mucho ejercicio como los conejos. Y la tercera recomendación, tener conejitos. Eso nos haría muy inmensamente felices. ¿Por qué tener conejitos? Los conejos se reproducen mucho, ¿no? Ah, tiene mucha actividad. Física y la otra. No lo puedes decir, física y sexual, ¿no? Claro. Claro, sí. Ahora, sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas pues es un problema de salud pública, ¿no? Es correcto. Desde una perspectiva así muy positiva y muy proactiva, ¿cuáles serían tus ideas para nuestro sistema de salud? Que nuestro sistema de salud mejorara en esos aspectos. Yo veía, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, una campaña que decía Walk and Talk. Uh-huh. Camina y platica, ¿no? Es correcto. A mí me encantó cuando vi el póster de esa campaña en la WHO y dije, bueno, esto es algo realmente muy bonito, pero ¿cuáles serían como tus ideas hacia tus ideas hacia la administración pública, digamos? Yo creo que, mira, es fundamental. Yo considero México llegó a ser uno de los principales productores de vacunas, suficiente en México y en Centroamérica. El porcentaje hace algunos años, y esto es público, el porcentaje de vacunación en menores de 3 años era del 86%, altísimo. Y eso nos permitió erradicar enfermedades como la tuberculosis, sí, como el sarampión. En el momento que dejamos de producir vacunas, en el momento que dejamos de hacer medicina preventiva, o reaparece el sarampión, o ya toma importancia otra vez la tuberculosis. Sí. Entonces, lo primero es la medicina preventiva. La medicina preventiva tiene que ver con las vacunas, con la inmunización. La medicina preventiva tiene que ver con la educación médica a la comunidad. Camina y habla. Sí, camina para que el cuerpo esté bien y habla para que tu mente esté bien. Una de las graves pandemias también de este siglo y de los que vienen va a ser que la gente no habla. La depresión, el autismo, la soledad, eso implica un deterioro importante desde el punto de vista cognitivo de la población. Entonces hay que favorecer eso que hacíamos antes, hablar y no con el celular, con la persona, en el face to face, en el cara a cara. Y establecer, que lo han hecho ya actualmente, políticas. Si yo sé que lo que nos afecta es la hipertensión, pues tengo que tener suficientes antihipertensivos para la población. Si sé que el problema tiene que ver con los síndromes metabólicos, tendré que tener antidiabéticos, facilitadores del consumo de la glucosa, estatinas, porque un grave problema de la población son las grasas, los triglicéridos. No vamos a dejar de comer grasa animal, nos encanta la manteca en las gordas, en el tlacoyo, en lo que sea. Bueno, pues entonces tendremos que tomar estatinas para bajar ese nivel, ¿no? Entonces, la política de salud pública tiene que ver con la prevención y con el tratamiento de las enfermedades crónicas para el mejor control en la población, para que la población evite complicaciones. Ejemplo, si el paciente tiene dolor de rodilla y tiene un proceso degenerativo o en la cadera y no le doy tratamiento, se va a fracturar. Y si se fractura, el costo más o menos en el IMSS arriba de los 100,000 pesos para el reemplazo. El 37% fallece en el primer año post-reemplazo. En el segundo año el 47% queda con limitación de la función, que eso impacta en la labor, en la parte económica, en la atención médica, y eso se pudo haber resuelto dando un bifosfonato, una buena dieta, calcio y exponiéndote al sol. El sol hace que el calcio, a través de la vitamina D3, se fije en el hueso y el bifosfonato la afianza. Entonces, un medicamento más vitamina, colecalciferol D3, más calcio, que si no me lo voy a comer
en el tofu, en los quesos, en lo que quiera. Me lo puedo tomar también en una pastilla y expuesto al sol, que eso sobra en México, nos va a evitar el proceso degenerativo, su progresión, la fractura, la mortalidad y los costos para la salud pública. Y ese es un solo ejemplo, ¿eh? Claro. Me podría dar muchos. Cuesta más tratar que prevenir. Es correcto, sí, así es, normalmente, ¿no? Siempre la prevención es lo más económico. Exacto, ¿Sí? pero a veces se nos olvida y no lo hacemos. El ejemplo clásico son las vacunas. Ya. Si yo produzco vacunas, no va a tener sarampión. Si empieza el sarampión, es una epidemia. Sí, Y eso va a ser un problema. Y es un problema grave, grave. ¿Y qué tendencias tú ves, digamos, emergentes en la administración de negocios de la salud en nuestro país? Fíjate que así como hablábamos al principio que la vocación médica es importante y la administración se complementa, creo que hoy la evaluación económica, antes llamada farmacoeconomía, juega un papel importantísimo. Tenemos que ver el gasto de bolsillo de la población, sus percepciones, los niveles socioeconómicos, porque la universalidad, que es lo que se pretende de los servicios de atención, que eso se da en Inglaterra, en Reino Unido, se da en Dinamarca, en los Países Bajos, está todavía lejos aquí en México, ¿no? Entonces tenemos que evaluar esa capacidad económica, tenemos que abatir los costos, tenemos que sacar medicamentos más accesibles para la población. Yo decía al principio, todos los pacientes tienen la misma necesidad y el mismo derecho a un medicamento de calidad, altamente efectivo y seguro, al mejor costo. No dije barato, costo. Que es caro que te fractures y que te pongan una prótesis y que estés en la cama y la rehabilitadora. Eso es caro. Eso es caro, sí. El costo de un medicamento que te puede evitar eso, pues es accesible, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos donde con una pastilla a la semana durante 3, 6, 9 meses evitas la progresión de la degeneración de una articulación y con ello la fractura. Claro. Con un estudio no invasivo, que es una densitometría en el calcáneo, en el brazo o central en la cadera, puedes definir el grado de pérdida de calcio. Todos vamos a perder calcio y las mujeres más. Y más después de cierto periodo de menopausia donde las hormonas empiezan a alterarse y lo primero que sufre es el hueso, ¿no? ¿Y esa es una cuestión genética? ¿O? Total y absolutamente. Es algo que le va a pasar a la población. Y como yo siempre he dicho, ¿sabes lo único que no nos va a dejar de crecer en toda la vida? Las orejas, la nariz y la próstata a los hombres. Siempre va a crecer, siempre. Entonces hay otro problema. Tarde o temprano todos los hombres vamos a tener hiperplasia prostática. Se puede tratar, pero hay que detectar a tiempo cuando eso migra a un cáncer. Y hay que tratarlo a tiempo. La expectativa de vida es larga, 10, 15 años. Yo siempre he dicho, un cáncer de próstata detectado a tiempo y bien tratado, te vas a morir de todo menos del cáncer. El problema es tratarlo. Y antes de tratarlo, diagnosticarlo. Oye, Alejandro, pues ha sido una charla muy bonita esta tarde. Sabemos que es un día feriado prácticamente aquí en México y tú te has tomado este tiempo para estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos mucho. Yo no sé si tú quisieras dar algún mensaje, algún consejo a nuestra audiencia. Muchas gracias. Quedo a su atención en el grupo oncológico 55 50 74 45 48, TikTok @tin.larin50 o en la página webpage de Landsteiner Scientific. Con todo gusto recibo sus comentarios, sugerencias o preguntas. Con respecto a la salud y a la prevención, a las enfermedades crónico-degenerativas fundamentalmente y a mantenerse en salud, porque nuestro cuerpo, nosotros somos responsables de lo que somos nosotros, ¿no? Yo totalmente de acuerdo. Primero agradecerte, digo, así como para ustedes, para mí fue muy grato compartir este tiempo, compartir los conocimientos, la experiencia. Y mi mensaje es muy sencillo. Así como las mujeres tienen su visita al ginecólogo, su mamografía a cierta edad, arriba de los 40, 45 años, un check-up periódico,
Eso nos previene muchos problemas. Y en los hombres le tenemos pánico al urólogo, pero sabemos, antes era a los 50 o 60. Hoy en día sabemos que es desde los 45 también. Hay que tomarse antígenos prostáticos, muestras de sangre, hay que acudir a la exploración, porque el diagnóstico está, en el caso del urólogo, al alcance de un dedo. Y si no vamos, pues es cultural. Oh, yeah. Entonces, la prevención, tú lo dijiste muy bien, tiene que ver con una responsabilidad personal. Y si no te preocupa a ti tu persona, pues que te preocupe tu familia, ¿no? Nadie queremos ser una carga para la familia, ni dejar de trabajar. Ya prácticamente los de esta edad ya no nos vamos a jubilar, vamos a tener que trabajar toda la vida. Vamos a ser adultos en plenitud económicamente activos y para eso tenemos que estar muy bien. Ha sido un verdadero honor tenerte con nosotros hoy. Estoy seguro de que nuestros oyentes se llevan grandes aprendizajes que pueden aplicar en su día a día. Y eso no es todo, ya que tendremos más episodios para explorar temáticas relacionadas con la osteoporosis y las enfermedades isquémicas del corazón, entre otras cosas. Te agradecemos infinitamente el tiempo que nos has dedicado esta tarde y toda la experiencia con nosotros. A nuestra audiencia, recuerden que la salud es un tema que nos compete a todos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo más contenido relevante sobre este y otros temas de interés. Nos vemos en el próximo episodio y hasta la próxima.